Hace 1200 años, un solitario misionero cruzó los espléndidos valles de Escocia. Su nombre era Fergus y venía de Irlanda, la tierra de San Patricio. La historia antigua no habla mucho sobre este santo errante. Únicamente nos dice esto: que Fergus trajo la doctrina cristiana a esta tierra, en donde encontró un reino pagano, el de los Pictos, que en latín significa los pintados, uno de los grupos más poderosos que colonizaran Escocia. Los monumentos de piedra y las cruces son prueba de su existencia y de sus raíces celtas. Hay magníficos ejemplos de reliquias pictas en la aldea de Glamis. La más famosa es esta colosal piedra cuyas figuras entrelazadas bien pueden representar el emblema de una familia o el encuentro del cristianismo con la tradición pagana. El viaje de Fergus terminó aquí, al borde del arroyo de Glamis, parte del fértil valle de Strathmore, una valiosa propiedad del reino Picto, el año 710 de la era cristiana. Aquí el mensaje del misionero fue bien recibido. En poco tiempo fundó una iglesia y la gente escuchó su palabra. El número de conversos aumentó. La leyenda cuenta que Fergus, quien sería canonizado, bautizó a muchos en la orilla del río. Este pozo lleva su nombre. Durante una época, Glamis fue un santuario. Con el paso de los siglos, el cristianismo echó raíces aquí y a través de toda Escocia. Las peregrinaciones a Glamis se acabaron. Como lugar santo, su tiempo había pasado. Pero como lugar de recreo para reyes, apenas estaba empezando. En los bosques y las praderas de Glamis había venado y jabalí en abundancia. Para los monarcas escoceses, fue un irresistible coto de caza. Así empieza la historia del castillo de Glamis. En el siglo XI era tan solo un albergue para cazadores hecho de arcilla y madera. Con el transcurso de los siglos, la sencilla estructura adquiriría una arquitectura compleja y una reputación horrenda. Grandes Castillos de Europa continuará en The Discovery Channel. Aquí William Shakespeare encontró los personajes y el escenario para un relato de ambición desmedida, la tragedia de Macbeth. El castillo resuena con la historia de Macbeth. La leyenda dice que su abuelo Malcolm, un rey escocés del siglo XI, fue asesinado aquí. El rey Malcolm en realidad murió en Glamis, pero probablemente de las heridas sufridas durante una cacería. En la tragedia de Shakespeare, Macbeth mata a su primo hermano, el rey Duncan, para apoderarse de la corona escocesa. Este es el supuesto escenario de ese crimen, conocido como el Salón de Duncan. Sin embargo, la historia nos cuenta una versión diferente. Macbeth, en efecto, mató a su primo, pero lejos del castillo de Glamis, y bajo circunstancias más honorables que las descritas por Shakespeare. El verdadero Macbeth y el rey Duncan se enfrentaron en el campo de batalla cerca de Elgin, en el año 1040, pero se separaron de los demás para batirse en duelo a muerte. Macbeth no solo quería la corona de Duncan, sino también venganza. Años antes, el abuelo de Duncan había matado al cuñado de Macbeth. La enemistad entre la familia era profunda. Se hizo aún más profunda con la muerte de Duncan. Así era la época de una turbulenta y joven Escocia, donde ningún desaire entre familias nobles quedaba sin castigo.
Las hostilidades entre los clanes perduraron por siglos. Después de asesinar a Duncan, Macbeth a su vez encontró la muerte a manos del hijo de Duncan en el año 1057. Macbeth yace sepultado aquí, en la isla de Iona, en un cementerio ricamente sembrado de monarcas escoceses. Comparte su última morada con el rey Roberto II. Fue Roberto quien puso el castillo de Glamis en manos privadas, al cederlo a Sir John Lyon en 1372. Cuatro años más tarde, Sir John consolidó sus favores con el rey al casarse con su hija Joanna. La familia Lyon jugaría un papel importante en la historia de la realeza escocesa y viviría en el castillo de Glamis hasta la fecha. Durante un tiempo la vida fue generosa con la familia Lyon. Amasó gran riqueza y poder. Pero la tragedia pronto manchó los muros del castillo. Un fantasma fue el producto de esa tragedia, la Dama Gris, cuyo espíritu atormentado y el recuerdo de un horrendo suceso vagan por el castillo hasta el presente. Cuentan que la Dama Gris es el fantasma de Lady Glamis, quien murió en 1540. Fue brutalmente asesinada, víctima del odio acérrimo de un obsesionado rey escocés, Jacobo V. Jacobo era el último de los reyes católicos escoceses y líder en la lucha de independencia contra Inglaterra. Pero también era un alma solitaria y amargada. Con frecuencia Jacobo aliviaba su soledad escapando disfrazado a los bosques en busca de la compañía de gitanos y vagabundos. De ahí que se le haya conocido como el rey de los campesinos. Entre sus súbditos más pobres, Jacobo encontró consuelo en los brazos de una mujer. Pero es difícil sentir compasión por el monarca en vista de su crueldad. Toda la violencia de su naturaleza vengativa cayó sobre el clan escocés de los Douglas, al que pertenecía su aborrecido padrastro. Tan profundo era el odio que Jacobo sentía por su padrastro, que juró exterminar a los Douglas de Escocia. El castillo en esa época estaba en manos de Lady Glamis, viuda del sexto Lord de Glamis. Su nombre de soltera era Janet Douglas, miembro del clan Douglas. Jacobo acusó a Lady Glamis de brujería y fue condenada a morir en la hoguera. Los escoceses estaban consternados por lo que acontecía con esta mujer tan admirada. Se cuenta que los que estaban presentes en la horrenda escena de su martirio bajaron la cabeza avergonzados. Para colmo de males, Jacobo se mudó al castillo de Glamis y se apoderó de todos sus bienes. El rey viviría aquí durante 4 años. Pero la extrema crueldad de Jacobo finalmente hostilizó a sus nobles y sus ejércitos. El resto de su reinado fue una crónica de fracasos. Sus contingentes se amotinaron y fue rotundamente derrotado al tratar de invadir Inglaterra. Poco después, Jacobo murió. En Glamis, su escudo de armas todavía reposa sobre la puerta principal. Después de la muerte de Jacobo, se tomaron medidas para enmendar las injusticias que acompañaron su reinado. En un acto póstumo, Lady Glamis fue declarada inocente de brujería y la propiedad de Glamis fue devuelta a la familia Lyon. Como toque final de reconciliación, la hija de Jacobo visitó el castillo de Glamis en 1562. Su nombre era María, reina de Escocia. La visita restableció la unión entre la familia Lyon y la monarquía escocesa, y María fortaleció la débil relación entre los nobles. Necesitaba su apoyo para mantener un equilibrio entre los protestantes fascistas y los católicos. Grandes Castillos de Europa continuará en The Discovery Channel.
in the Discovery Channel. El nuevo aspecto de Glamis se debe en gran medida a los esfuerzos de Patricio, el tercer conde de Strathmore y Kinghorn, quien, continuando las obras que había iniciado su abuelo, embelleció el castillo con una arquitectura estilo siglo XVII e hizo numerosas ampliaciones. Pero Patricio también había heredado muchos problemas, un castillo muy deteriorado y una deuda de 400.000 libras. El padre de Patricio había despilfarrado la fortuna familiar financiando parte de las guerras de los obispos en Escocia. Pero Patricio, cuyas dotes de administrador contrastaban con su caprichosa forma de vestir, restauró tanto la fortuna de la familia como el castillo. Aseguró sus finanzas, en parte adquiriendo capital o ganado. La cría de ganado era una idea revolucionaria en Glamis, pero resultó ser bastante lucrativa. Con el tiempo, estas reses financiaron la reconstrucción del castillo. Su campaña de remodelación tocó cada recoveco del castillo. Entre sus numerosas ampliaciones y composturas, Patricio elevó la torre central a nuevas alturas y construyó la avenida que lleva a la puerta principal. Cuando Patricio terminó su obra, el castillo presentaba una singular combinación de detalles escoceses y franceses. Una mezcolanza de torreones estilo normando rodeando una clásica torre escocesa. Pero a pesar del encanto estético de Glamis, Patricio asumió una actitud humilde respecto a sus maravillosos esfuerzos de reconstrucción. En su diario expresó remordimiento por no haber consultado con un arquitecto experto y con frecuencia ofreció disculpas por las fallas que su visión arquitectónica pudiera tener. Pero eso es parte del atractivo de Glamis, un castillo con alma, un reflejo de la sensibilidad y la argucia de un hombre. Los pequeños ornatos, como este hermoso reloj de sol, exaltan su espíritu y estilo. En ese sentido, Glamis posee una cualidad orgánica que se debe exclusivamente a Patricio. Había transformado Glamis de una estructura modesta a una de las propiedades más suntuosas de Escocia. El éxito financiero permitió a la familia Lyon participar en uno de los capítulos más turbulentos en la historia escocesa e inglesa, la rebelión jacobita. Era un levantamiento que se centraba en quien tenía derecho a ser rey de Inglaterra y Escocia. Jacobo II, el rey original, había sido forzado al exilio después de la gloriosa revolución de 1688. Los que apoyaban a Jacobo y sus descendientes se llamaron jacobitas. Querían restaurar a los Estuardo al trono y lanzaron una campaña de guerrillas que duraría 60 años. Right, Levi, come on! Get out here, Mike! La familia Lyon se unió a los jacobitas y pagó caro por ello. John, el quinto conde, fue muerto en batalla en 1715. El castillo de Glamis llegó a albergar al príncipe Jacobo III, el nuevo símbolo de la rebelión jacobita luego de la muerte de su padre en el exilio. Sin embargo, el movimiento jacobita finalmente fue reprimido en la batalla de Culloden en 1745. Su carácter político fue sustituido por un sentimiento inofensivo. Cualquier indicio de mala voluntad hacia Inglaterra pronto desapareció de Glamis, cuando un importante matrimonio estableció linajes entre la familia escocesa Lyon e Inglaterra. En 1767, John Lyon, noveno conde de Strathmore, se casó con una mujer inglesa de gran alcurnia, Mary Bowes. Sobre la chimenea de este salón, los cardos entrelazados de Escocia y las rosas de Inglaterra simbolizan la unión entre dos países y dos familias. La vida en el castillo continuó prosperando. Con el tiempo, la familia adoptó el nombre de Bowes-Lyon y obtuvo un asiento en la Cámara de los Lores.
En el mundo moderno, la familia Bowes-Lyon representó todo lo que era prominente y apropiado. El arquetipo de la aristocracia británica, 100 años después de su pasado revolucionario. Pero la cumbre de su gloria llegaría en el siglo XX cuando un miembro de la familia añadiera la rama de la realeza inglesa. Sobre una pared del comedor, un retrato revela parte de este vínculo real. La dama sentada es la condesa Nina Cecilia Cavendish Bentinck, quien vino a vivir a Glamis después de casarse con el 14º conde de Strathmore. Un día llegaría a ser una abuela famosa. Su nieta, una reina de Inglaterra. La alcoba de la condesa, tal como estaba a principios de siglo. Esta era su cama con pabellón. Sobre el bastidor de la cama, bordó las letras C de Cecilia y C de su esposo Claudio, seguidas de los nombres y fechas de nacimiento de sus 10 hijos. La menor, Isabel. ¿Qué fue de Isabel, esta adorable mujer de dulce mirada? Pues se casó, tuvo hijos y se convirtió en la reina madre. Glamis, de hecho, es el hogar de niña de la reina madre, este jardín italiano, su parque de juegos. En el salón de billar, entre espléndidos y raros tapices, la joven Isabel atendió a los soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial. La habitación había sido acondicionada como un pabellón de hospital. Esta era la suite privada de la reina madre después de casada. Y fue en esta parte del castillo donde dio a luz a la princesa Margarita, la primera vez en 300 años que un bebé de la familia real inglesa nacía en Escocia. Pero en medio de los triunfos y alegrías de Glamis, un aire de misterio aún cubre el castillo. Los relatos hablan de oscuros secretos del pasado. Muchos tienen su origen en una cámara secreta que yace en las entrañas de la cripta. Una leyenda cuenta que esta cámara es el hogar de un vampiro, el desafortunado producto de una maldición. El vampiro aparece periódicamente entre la familia durante unos cuantos siglos, requiriendo de un largo confinamiento detrás de este muro. Otra versión dice que un miembro de la familia, de dudosa reputación, juega las cartas en la cámara durante el sabbat. Su compañero de juego, el demonio en persona. Ambos armaban tanto alboroto que la cámara finalmente fue entablada y sellada. El único indicio de la existencia de tal cámara, una ventana exterior cubierta y enrejada. Dicen que otros visitantes del infierno vagan por los salones del castillo, se asoman por las ventanas y sorprenden al turista. La ominosa atmósfera del castillo ha provocado inquietud en muchos huéspedes. Un notable visitante, Sir Walter Scott, escribió: «Cuando estuve en Glamis me sentí demasiado lejos de los vivos.
y demasiado cerca de los muertos.